epidemias es un incremento en los casos de enfermedades transmisibles, sobre todo en las más frecuentes, y está dado porque existe un incremento por encima de los valores esperados en enfermedades que tienen un comportamiento endémico. Es decir, nosotros para un periodo de tiempo esperamos un número de casos puntuales dado por la historia de la enfermedad temporoespacial, es decir, en el tiempo y en el espacio, en el lugar específico, y hablamos de epidemia cuando existe un incremento de estos casos que están esperados para ese periodo en un lugar determinado. Las epidemias tienen efectos devastadores en la vida de todos los seres humanos. Ellas causan estragos en el desarrollo económico y social de los países que se afectan y provocan crisis sanitarias que logran saturar los sistemas de salud de las naciones. La experiencia de la COVID-19 nos recordó cuán vulnerables podemos llegar a ser. La Organización Mundial de la Salud nos ha alertado que las futuras epidemias podrían ser más intensas y graves, por lo que es fundamental concientizar sobre el tema a nivel global. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 27 de diciembre como Día Mundial de Preparación ante las Epidemias. Igual consideramos una enfermedad epidémica la aparición de una enfermedad nueva, es decir, una enfermedad rara o de nuevo comienzo, como fue por ejemplo el COVID, un caso de COVID también estaba considerado como una enfermedad de una introducción nueva al país, al territorio. En estos momentos, de las enfermedades más frecuentes que podemos estar viendo son las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias, los síndromes febriles en específico dados por arbovirosis, es decir, dengue, en estos momentos, que es lo más frecuente que tenemos, aunque hemos tenido en el país y en el territorio Zika, además de chikungunya, que no fue un número importante de casos, fue más bien casos introducidos, y bueno, la fiebre amarilla, que no en nuestro territorio, pero sí en las Américas, en el caso de Brasil y otros países, que igual, y Angola, en el caso del continente africano, que sí hubo incrementos de estos casos en los últimos años. Los brotes se consideran la aparición de más de un caso en un lugar determinado. Por poner un ejemplo, en la escuela, más de un caso de diarrea o de un síndrome febril, en el caso de las arbovirosis, se puede considerar un brote institucional o un brote en comunidad de acuerdo al lugar donde está establecido. Ya cuando hablamos de epidemia es el incremento por encima de los valores esperados en un lugar determinado de una enfermedad específica. Para las enfermedades transmisibles es muy importante la parte ambiental, la parte social, es decir, el lugar donde se desenvuelve o donde vive la persona. Existen factores de riesgo claves como la contaminación del agua, ya para las enfermedades diarreicas específicamente, contaminación ambiental en el caso de las enfermedades respiratorias que igual pueden incidir, el hacinamiento, lo relacionado con los microvertederos, macrovertederos, contaminación, salidero, acúmulo de agua en caso de las arbovirosis, es decir, un número de factores claves que intervienen en esto. De forma general, teniendo en cuenta todo lo que se ha ido desarrollando en los últimos años, el incremento de ciudadelas o de barrios en lugares que no tienen las condiciones adecuadas para que las personas estén, es decir, que carecen de servicios sanitarios, de un abasto de agua con calidad, agua potable o por lo menos tratada, incrementan esto. La comunicación, es decir, ahora todo es muy fácil con la aviación, con una persona está en un lugar y a los 2 días ya puede estar en otro lugar y hace que por supuesto eso ayude también a la propagación rápida de enfermedades claves y que por supuesto existan las epidemias, las pandemias, que ya es cuando sobrepasa un número en un lugar determinado. En el caso de las enfermedades transmisibles existe una vigilancia que está dada por los programas, es decir, cada programa tiene sus aspectos relacionados con la vigilancia, es decir, indicadores que nos ayudan a estar evaluando constantemente la aparición o el desarrollo de dicha enfermedad en un lugar determinado.
Nosotros evaluamos constantemente, es decir, a través de puestos de dirección en estos momentos y ahora en la sala de situación de salud, en el lugar donde estamos en estos momentos, se vigilan una serie de indicadores que alertan sobre el incremento de casos en lugares puntuales, y entonces el sistema, por supuesto, se activa y vamos a estar realizando los controles de foco o evaluando, porque evidentemente a veces lo tenemos por los indicadores propios, pero en epidemiología hay algo muy importante que es el rumor. Igual nos llega alguna información de que en un lugar determinado está existiendo un evento puntual y vamos, verificamos, y si es posible, entonces bueno, se realizan y se encaminan una serie de acciones para tratar de disminuir o que no haya propagación de la enfermedad en estos lugares. La sala de situación de salud es una sala temática que nos ayuda a la evaluación y a la vigilancia de eventos en salud. Es decir, nosotros nos mantenemos diariamente evaluando el comportamiento de ciertos indicadores que nos hablan a favor de un incremento de algún tipo de enfermedad transmisible en nuestra provincia. Nosotros quisimos incorporar también no solo las enfermedades transmisibles, sino algunas enfermedades no transmisibles que igual se evalúan en lo que es nuestro entorno. Teniendo en cuenta todos los indicadores específicos, nosotros vamos evaluando de forma puntual en el tiempo y en el espacio, es decir, nosotros tenemos todos los datos, es decir, todos los canales endémicos de todas las enfermedades que se encuentran bajo vigilancia en nuestro sistema, y cuando vemos un incremento de los valores esperados, pues por supuesto eso es una alerta. Existen indicadores específicos de alerta, por poner un ejemplo, en el caso de la arbovirosis, la aparición de casos graves, la aparición de casos con signos de alarma, la aparición de conglomerados en lugares específicos de casos febriles. Nos ayuda mucho la vigilancia centinela en las escuelas, círculos infantiles. A nivel internacional es muy compleja la situación epidémica y por supuesto Cuba no está exenta de esto, por lo que estábamos comentando, es decir, de la rapidez con la que ahora la persona se mueve de un lugar a otro. Algo también que estamos incrementando o incluyendo en nuestro sistema de vigilancia es la movilidad poblacional, es decir, muchas veces no se tenía en cuenta la movilidad o los factores relacionados con la movilidad poblacional y la concentración de personas en ciertos lugares para la vigilancia de enfermedades transmisibles, y esto es algo que nosotros estamos incorporando a nuestro sistema de vigilancia también. Decir que la sala de situación de salud no solo es con los datos de salud, nosotros tenemos igual una serie de organismos que nos ayudan, sobre todo GeoCuba con la confección de todos los mapas y las bases cartográficas, meteorología, porque muchas de las enfermedades transmisibles y no transmisibles están muy relacionadas igual con el componente meteorológico, es decir, con los cambios climáticos que están sucediendo, y es una serie de organismos que igual trabajan de conjunto con nosotros y podemos, por supuesto, hacer una vigilancia de mejor calidad. Tenemos que estar preparados porque de hecho cada vez los agentes son más resistentes a las vacunas, a los tratamientos, y entonces evidentemente la prevención es la clave para poder estar disminuyendo o controlando cualquier enfermedad de introducción nueva que va a haber. Es decir, esto no es que vaya a parar, pero sí va a haber. Se dice que más o menos una vez al año existe la aparición de una enfermedad nueva sujeta a vigilancia. Y esto, la prevención es lo fundamental que tenemos que estar haciendo, el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias y estar siempre atentos a todos los avisos de salud, cumplir con los avisos, cumplir con la vacunación. Hay algo que sí quiero mencionar, que no es una de las cosas que se haya estado viendo en los últimos años y lo estamos viendo en estos momentos, la vacunación de los niños menores de 1 año. Esto los padres tienen que ser muy consecuentes y tienen que cumplir deben de cumplir con el esquema de vacunación, porque es la prevención más temprana que tenemos para los bebés. Y es algo también importante que quería hacer hincapié con esto. Cienfuegos ha sido casi que escuela o un centro adelantado en cuanto a la vacunación, sobre todo de los menores. Tuvimos la vacunación de la COVID, que fue una de las provincias donde se inició, pero ahora tenemos la vacunación del neumococo.
enseguida que nosotros comenzamos a sentirnos algún cambio, enseguida acudir a los servicios de salud. Lo otro es todo lo relacionado con la higiene, es decir, importante igual el lavado de las manos, la conservación de los alimentos, la calidad del agua, consumir alimentos seguros, que eso es de vital importancia, mantenernos siempre que podamos en lugares donde no exista hacinamiento, y si estamos en un lugar donde por razones obvias tenemos que estar obligatoriamente, usar los nasobucos que no sean desechados, es decir, no es una medida que se haya quitado, sino utilizarlo, y creo que es algo que debe de servir para la vida. En el caso igual dentro de las enfermedades ya transmisibles y con los pequeños, la lactancia materna, mantener una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses o hasta que, bueno, un poco más, no está determinado, pero por lo menos hasta los 6 meses, eso ayuda mucho a todo el desarrollo de nuestros niños y a su sistema inmunológico, y es vital, y es una de las cosas que vemos que no se está realizando como se debe. Pero esas son las claves, ¿no? Las orientaciones clave que tenemos, sobre todo para evitar enfermedades transmisibles. Los días internacionales son muy importantes en el sentido de que se hacen una serie de actividades encaminadas a la prevención, o a que las personas conozcan todo lo relacionado con las enfermedades y cómo prevenir las enfermedades. Y yo creo que es vital en estos momentos celebrarlo, pero además que las personas sepan y que lo hagan conscientemente de lo que de las enfermedades, ¿no?, que estamos manejando. Importante lo relacionado en este día, todo lo relacionado con la higiene, es decir, no solo la higiene ambiental, la higiene personal, el lavado de las manos, que son cosas claves que ayudan muchísimo para la prevención de enfermedades y que a veces no la tenemos en cuenta a la hora, bueno, de nuestro desarrollo diario, de nuestro actuar diario.